Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las disciplinas filosóficas. En videos anteriores habíamos hablado qué es la filosofía, un poco como los métodos de la filosofía, qué estudia la filosofía, para qué estudiar filosofía. Hoy vamos a hablar de las disciplinas filosóficas, que son un elemento importantísimo, que interactúan entre sí y que al mismo tiempo pues nos permiten también ir como separando estas ramas de la filosofía, por decirlo así. Es decir, como la filosofía se va a ir desgajando para profundizar más en cada área, en cada rama, en cada disciplina, pero vamos a ver que a fin de cuentas entre ellas tienen una relación. Y la primera es la metafísica, que también algunos consideran como la ontología. Aquí podemos encontrar diversos autores, inclusive autores que en la actualidad nos hablan de que ya la metafísica no existe, sino que lo que existe es la ontología propiamente. Hay autores que la mezclan, que la hablan como si fuera una sola, y hay quienes la separan como esta parte del elemento de lo metafísico, específicamente con aquello que no es visible, que físicamente no es palpable a través de nuestros sentidos, y lo ontológico con estos elementos que se relacionan específicamente con el estudio del ser. Pero vamos a ver que en cierta manera ambos o ambas, por eso es que te comento, hay diferentes autores que de pronto pueden como mezclarlas o hablar de una misma, ¿no? Aquí es importante distinguir cuando hablamos de la metafísica como una disciplina filosófica, que definitivamente no estamos hablando de cuestiones ni esotéricas, ni de cuestiones mágicas, ni de cuestiones que tienen que ver con una espiritualidad, ni tampoco con una espiritualidad que va en sentido posmoderno o en un sentido de todo esto que hay de la atracción y todas esas cosas, porque de pronto ha sido uno de los pues no malentendidos, más bien de las malas prácticas o las malas maneras de utilizar la palabra metafísica, relacionarlo con el tema de ahora sí que lo espiritual o lo mágico, porque precisamente lo metafísico significa que es lo no visible, que va más allá de lo físico. Por eso es que en metafísica, como rama de la filosofía, se analiza que existe más allá de lo material. Es decir, esta parte, vamos a recordar que Aristóteles, por ejemplo, que es uno de los primeros que nos habla de la metafísica, nos hace esta referencia, ¿no?, al estudio de Dios. Vamos a ver que Santo Tomás de Aquino, posteriormente, hace también estas 5 demostraciones de Dios, nada más que desde un espíritu más católico, que era pues parte de lo que él estaba viviendo. Sin embargo, la metafísica, aunque habla de más allá de, se enfoca más bien en la realidad, es decir, que es aquello que no podemos a lo mejor visualizar de manera, ahora sí que con nuestros ojos, con nuestros sentidos, pero que de alguna manera pues sabemos que existen. Nos habla también, por ejemplo, acerca de qué significa existir, cuál es el origen, cuál es la esencia, cuál es el propósito como ser. Por eso es que hay autores que a lo mejor ya no nos hablan de la metafísica, en el sentido de que la metafísica nace en gran medida como este elemento contextual de los griegos, y que pues bueno, en la actualidad el contexto es diferente, por eso es que hay quienes lo hablan ya como más bien prácticas ontológicas. La ontología, que es el estudio o tratado del ser, es decir, estudia al ser en cuanto a ser, y estudiar al ser en cuanto a ser implica pues también hablar de la esencia del ser, el propósito, etcétera. Otra de las ramas es la epistemología, que es precisamente el estudio del conocimiento. También en algún momento dado se le ha conocido como gnosiología, que es precisamente este estudio del conocimiento, es decir, cuál es este origen del conocimiento, cómo distinguir de una opinión, una creencia,
y un conocimiento que realmente está basado en la verdad. Esto analiza, esta rama de la filosofía analiza cómo llegamos a conocer la realidad. Es decir, a pesar de que probablemente existe mi visión de la realidad con respecto a mi propia perspectiva, cómo poder entender que existe una misma realidad. Si no hubiera una misma realidad, entonces no podríamos estudiar la realidad, no habría una ciencia que estudiar, porque precisamente no cumpliría con estos parámetros universales que requiere precisamente el estudio de la realidad en cuanto al conocimiento. Si bien es cierto, el conocimiento puede ir variando en cuanto a que va creciendo, en cuanto a que se van desarrollando nuevas investigaciones, este conocimiento pues tiene que estar sustentado con la realidad. Entonces aquí es un poquito indagar en el conocimiento, cómo conocemos, por qué conocemos, para qué conocemos y si realmente lo que conocemos es lo que es. Otra de las ramas es la lógica, que es justamente este arte del razonamiento correcto. Aquí nos da reglas para visualizar en qué medida el razonamiento que estamos haciendo es válido. Y mucho de lo que se utiliza, o bueno, se utilizaba anteriormente, quizá una de las primeras formas del razonamiento fueron las propuestas por Aristóteles, donde nos da una serie de silogismos y una conclusión para hacer precisamente este argumento lógico. La lógica, como rama de la filosofía, se va a encargar de indagar, de investigar, de dar cuenta, de dar motivos de por qué un razonamiento es válido o por qué no. Nos ayuda también a distinguir estos argumentos verdaderos de los argumentos falaces. Es bien interesante cómo cuando hablamos de las falacias, es decir, de estos argumentos que aparentemente son válidos, pero que en realidad no tienen una validez lógica. Por ejemplo, cuando pongamos un profesionista ataca a otro profesionista diciendo que no debería ser ese tipo de profesionista porque en su vida privada no hace lo que la profesión le dice, ¿no? Entonces está atacando no al conocimiento del profesionista, sino más bien está atacando a su estilo de vida. Que bueno, tendría que haber congruencia, pero más allá de esto solo es como un ejemplo, ¿no? Todas las ciencias lo usan y nosotros lo usamos en la cotidianidad, nada más que no nos damos cuenta o no vamos haciendo este ejercicio para determinar si lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando tiene que ver con la lógica. Sin embargo, es un ejercicio que hacemos en el día a día. Otra de las disciplinas filosóficas es la ética, que precisamente hace este estudio del bien y del mal, pero sustenta por qué algo es bueno y por qué algo no lo es, en qué medida es bueno y en qué medida está dejando de serlo. Aquí es una reflexión acerca de la conducta humana y por otra parte estudia los valores morales. Normalmente cuando hablamos de ética y moral solemos relacionarla con lo mismo. Es decir, identificamos la ética y la moral como si fueran lo mismo. Sin embargo, la moral tiene que ver con aquellas normas que están aceptadas dentro de un espacio delimitado. Las normas morales no siempre aluden a lo ético. Por ejemplo, una norma moral que limita la posibilidad de que una mujer se desarrolle como mujer, como profesionista. La ética va a estudiar esa moral, es decir, en qué medida este precepto es correcto y en qué medida no es correcto. Por eso es que estudia la conducta humana y también los valores morales. No nos va a decir exactamente cómo actuar, sino que nos va a dar una guía, una orientación acerca de nuestras acciones, cuando estas son justas, cuando son correctas y cuando no son correctas y por qué lo son o por qué no lo son. También se relaciona la ética con el tema de la libertad, es decir, esta característica que tenemos solo los seres humanos para tomar decisiones, para elegir y para ser responsables de las decisiones que tomamos. Asimismo, la ética estudia la felicidad, es decir,
en qué medida a veces nuestras emociones pueden alterar nuestra conducta adecuada y cómo esto va a traer consecuencias en nuestro día a día. Entonces, obviamente la felicidad que se relaciona en gran medida con las emociones. También está la estética, que es esta rama de la filosofía que estudia el arte, que estudia la belleza, pero que nos va a indicar por qué algo es bello. Una característica de los seres humanos es que somos racionales. Solo los seres humanos podemos disfrutar de una obra de arte. Un animalito no se va a quedar viendo una pintura y la va a analizar ni la va a sentir. Aquí es importante reconocer que em, el arte tiene que ver con elementos racionales y también con elementos sensibles, es decir, en la parte de lo racional es porque nosotros vamos a darle una interpretación a esta situación también desde nuestra realidad, pero al mismo tiempo la estamos percibiendo justo a través de nuestros sentidos. Pero es la razón la que nos posibilita no solo de hacer arte, sino de disfrutar del arte. Por eso es la estética una rama de la filosofía. Y bueno, pues también va a estudiar la relación entre el arte, la emoción y la cultura. Pues recordemos que la cultura es precisamente este elemento que nos caracteriza como seres humanos, que estamos inmersos dentro de un mundo. Esta cultura nos va a dar también formas de expresión artística, que bueno, son variadas, pues puede ser, por ejemplo, el baile, el teatro, la poesía, la narrativa, y que todo esto pues tiene que ver con características propias del ser humano. No se puede hacer poesía sin un lenguaje, y el lenguaje se da precisamente porque somos seres racionales que comprendemos este lenguaje. Otra de las ramas es la filosofía política, que nos habla acerca de la justicia y el poder. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, es decir, vivimos en sociedad, aunque somos seres individuales, también somos seres que compartimos con el otro, el mundo, el espacio geográfico, inclusive compartimos el idioma, el lenguaje, la cultura, y la política pues nos va a dar pues ahora sí que la justificación acerca de cómo deberíamos de organizarnos socialmente. Por tanto, la filosofía política pues va a estudiar esta parte de los derechos, esta parte de la libertad, es decir, en qué medida cuando nosotros seguimos una regla, estamos haciéndolo desde una total libertad, en qué grado nos sentimos limitados en nuestra libertad y en qué grado libremente cumplimos una regla, porque estamos comprendiendo que el cumplirla implica también este estilo de vida de justicia, de equilibrio con el otro, con el que estamos, pues ahora sí que formando parte de la vida, ¿no? También, ya lo comentaba anteriormente, nos ayuda a identificar cuál sería la mejor forma, el mejor estilo de organización social. Tenemos también la filosofía del lenguaje. Las palabras tienen que ver con un significado que como seres humanos hemos comprendido en el momento que formamos parte de una comunidad, y que además no solo formamos parte de la comunidad, sino que nos hacemos con la comunidad en cuanto comprendemos el lenguaje, porque es la forma que usamos los seres humanos para comunicarnos, es decir, para poner en común con los demás aquello que pensamos, que sentimos o que estamos percibiendo, ¿no? Entonces, y bueno, también va a estudiar esta relación entre las palabras, la realidad, porque al final de cuentas, cuando nosotros comunicamos algo, se entiende que estamos comunicando la realidad. Hasta qué punto esta realidad que nosotros comunicamos tiene que ver con nuestra percepción personal, y hasta qué punto tiene que ver con la realidad en sí misma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedo, no sé, como estas imágenes donde está la leona agarrando la cabeza del leoncito, y dice, depende de la percepción, ¿no? Yo puedo decir,
esa leona se comió a su hijo. Y cuando vemos desde la otra perspectiva, la realidad es diferente porque solo lo está salvando, lo está agarrando. Sin embargo, al comunicarlo, a ponerlo en común, yo estoy poniendo en común precisamente mi perspectiva. Entonces, la filosofía del lenguaje va a investigar también cómo influye en la comunicación humana. Y bueno, pues estas son las ramas de la filosofía. Aquí algo importante es que cada una de las disciplinas va a reflexionar desde diferentes posturas, pero que al final todas se entrelazan. La lógica, por ejemplo, con la epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, pero al mismo tiempo la lógica con la ética, que es porque lógicamente una conducta es o no es adecuada y también porque es adecuada desde el conocimiento, ¿no? Em, la estética, como ya lo decía yo anteriormente, con la lógica, con el conocimiento, el cómo adquirimos esa apreciación artística a partir también desde lo que sabemos, desde lo que conocemos, desde nuestra experiencia y también desde el conocimiento pues más científico o más em, validado, ¿no? Entonces, como ves, las ramas de la filosofía, aunque se dividen para estudiarse, finalmente entre todas tienen cierta relación para complementarse. Cuéntame qué te ha parecido este tema. Si tienes alguna duda o pregunta, pues con muchísimo gusto la podemos resolver. Adiós.